Y en esta cuarta conferencia, perdón, dije la tercera, es la cuarta conferencia. Ya vimos en la tercera, la primera parte, sobre el misterio, se llamó del huerto del Edén. El misterio del huerto del Edén. Y cuando venimos a la Biblia, pues encontramos misterios que tal vez tú ya has leído muchas veces, o versículos, o libros, y que el año que entra lo vuelves a leer y vuelves a encontrar en lo que tú creías que ya habías leído, cosas que el Espíritu Santo no te iluminó hace 6 meses o el año pasado. Y así es el estudio de la Biblia. Es el camino del justo, es como la aurora, es cada vez más luz, más luz, más luz, hasta que el día amanezca. Entonces, la revelación de la Biblia ya está completa. Dios ya no tiene nada que revelarnos del infierno, del cielo o del futuro. La Biblia es un libro sellado. Así termina el Apocalipsis. Nadie le puede agregar ya nada, ni le puede nadie quitar nada. Entonces, ahora ya no necesitamos más revelaciones, sino iluminación en lo que ya está revelado. ¿Me van siguiendo? Entonces, necesitamos luz, que el Espíritu Santo, es la oración que hacía a la iglesia de Éfeso el apóstol Pablo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis la esperanza a la que Dios nos ha llamado, y cuáles las riquezas de Dios para sus santos, y la supereminente grandeza de su poder, el cual resucitó a Jesucristo entre los muertos. Entonces Pablo oraba porque la iglesia de Éfeso fuera iluminada y pudieran ver a través de la iluminación del Espíritu Santo las impresionantes riquezas y tesoros escondidos en la palabra de Dios. Por ejemplo, en el versículo 8, para repetir la última conferencia y puedan ustedes entrar en materia, porque ahorita vamos a terminar el misterio del huerto del Edén. En Génesis 2:8 dice la Biblia que Dios plantó un huerto en Edén, y el huerto no es el Edén. El Edén es la zona geográfica. El Edén no sabemos cuántos millas o kilómetros cuadrados tenía, pero dentro de toda esa área que se llamaba el Edén, Dios plantó un huerto ahí, un huerto en el Edén. Dice la Biblia, y puso allí al hombre que había formado. O sea, Dios no formó al hombre en el huerto del Edén, lo formó en el Edén. Y de ahí dice, lo puso. ¿Ya lo se fijaron? No te habías fijado, ¿verdad? Ni yo tampoco. Hasta que comenzamos ya de veras a profundizar. Dios pone, que crea al varón en el occidente del Edén. Y el huerto se encontraba en el oriente del Edén. Entonces Dios nos revela la zona geográfica donde puso y colocó al hombre, para que en ese círculo, no sé si era bastante grande el huerto, era el lugar donde el hombre iba a pasar la prueba. Ahora bien, la palabra Edén significa tierra de riego en el hebreo, a los que les interese apuntarlo. Tierra de riego, y así lo confirma Génesis 13, versículo 10, que era como huerto de riego. Y la palabra huerto es la palabra hebrea gan, con G de gárgara, A de Armando, N de nana. Gan, así como suena. Y se tradujo jardín o se tradujo huerto. Entonces muchas versiones de la Biblia mencionan el jardín del Edén o el huerto del Edén. Son palabras sinónimas. Y en último lugar vimos también en la última conferencia que había 4 ríos que salían del Edén y que regaban la tierra. Y de estos 4 ríos, geográficamente 3 son localizables, como el Nilo, el Tigris y el Éufrates. Que por ejemplo el Éufrates tiene 2.900 kilómetros de largo, y el Éufrates sale desde Turquía y atraviesa casi todo el Medio Oriente y desemboca en el estrecho de Hormuz o en el Golfo Pérsico. Y sabemos en Apocalipsis capítulo 9, versículo 10 en adelante, que ahí en el río Éufrates se encuentra la zona
más grande de maldad del mundo entero. En esa zona geográfica, entre Siria, Irak e Israel, se encuentra una zona de maldad donde 4 ángeles están atados junto al río Éufrates, ángeles caídos esperando ser desatados para la batalla final del Armagedón y la tribulación que describe el Apocalipsis. Ahora bien, esto es muy interesante también, ¿verdad? Porque vemos que estos 4 ángeles, ¿por qué 4? Yo me preguntaba, ¿por qué son 4? Y esto es muy fácil de poder deducir. La Biblia nos revela que del libro de Daniel hasta que venga el anticristo, iban a surgir 4 imperios, y el quinto iba a ser el imperio del anticristo. Entonces, del libro de Daniel hace 2600 años a nuestros días, cada imperio que surgió en la historia, los babilonios, los medos con los persas que se unieron, en tercer lugar el imperio griego de Alejandro el Magno y el imperio romano, tenían un principado cada uno. Y esto lo explica Daniel capítulo 10, cuando Dios manda un ángel al planeta donde tú y yo vivimos con un mensaje para Daniel, y cuando bajó del cielo el ángel de Dios, un ángel al servicio de Dios, se le atravesó un principado que impidió que el ángel llegara donde estaba Daniel para traerle la profecía de las famosas 70 semanas del capítulo 9 del libro de Daniel. Estuvo tan tremenda la guerra espiritual que Dios tuvo que mandar a Miguel el arcángel para que pudiera librar el espacio y el ángel llegara aquí a la tierra con esta información. Ahí se nos revela pues que todos los imperios han tenido principados satánicos. Por ejemplo, los babilonios tuvieron uno, los medios persas tuvieron otro, los griegos y los romanos. Y estos 4 ángeles son los 4 ángeles atados que pertenecieron a los principados de los imperios de la historia del pasado. Antes de estos imperios solamente hubo el imperio egipcio y el imperio de los asirios. Entonces, en total tenemos, ¿verdad?, nosotros asirios, egipcios, babilonios, medos persas, griegos y romanos. Y estos 6 imperios que la Biblia nos describe y nos corre las cortinas de la historia han tenido principados satánicos, y estos 6 imperios son descritos en Apocalipsis capítulo 17, y ahí se nos muestra claramente que viene el 7º imperio, que es la confederación de 10 naciones que se van a formar, 5 del Medio Oriente y 5 de Europa, para poder formar la última forma de gobierno mundial, de donde el anticristo va a derribar a 3 de estas naciones, Daniel capítulo 7, y entonces él toma el poder de Europa y del Medio Oriente, no de Rusia ni tampoco del África. Entonces el anticristo no va a ser el dictador del mundo entero, como no lo fue Hitler, ni Mussolini, ni Stalin, ni Saddam Hussein, ninguno de los dictadores. Han sido fracciones del mundo geográficas en la que ellos han podido controlar. El anticristo controlará, repito, Europa y el Medio Oriente nada más. Rusia se va a aventar contra Israel, y entonces la coalición del sur, que tal vez sea Egipto con naciones del norte de África, se encontrarán en Israel para la tercera guerra mundial, que la Biblia la llama la batalla del Armagedón. Muy bien. Es importante ahora en esta cuarta conferencia entre el huerto del Edén, que estamos como uno de los misterios de Dios, contestar la siguiente pregunta. ¿Realmente el huerto del Edén se encontraba en Irak, en Siria o en Jerusalén? Entonces vamos a ver ahorita, a través de nuestra investigación y nuestro estudio bíblico, de qué forma la Biblia nos muestra que el huerto del Edén fue el lugar donde Dios tenía reuniones con los ángeles y donde Dios tenía reuniones con Adán. Por ejemplo, en Génesis 3:8 dice que Jehová caminaba con Adán y la voz de Dios se oía en el huerto del Edén.
O sea, desde el principio de la creación, Dios ha querido tener comunicación con nosotros, comunión con nosotros. Nos creó Dios para que lo conociéramos, para que supiéramos que estamos debajo de una deidad, de un creador, diseñador inteligente, y Dios ama la comunión. Entonces el huerto del Edén se pierde y vemos nosotros en el tabernáculo, que fue inmediatamente después el primer lugar donde Dios se volvió a reunir con el ser humano, que fue el lugar que Dios escogió para restablecer la comunión. Entonces en el tabernáculo estaba el lugar santísimo, el lugar santo, el atrio o el patio, donde el sacerdote, sumo sacerdote, entraba en septiembre y octubre, que es el mes que nos corresponde al calendario hebreo, Tishri. Y ese mes, que es el mes de Yom Kippur, o el día de la expiación, el sacerdote entraba ahí y ofrecía sacrificio por todo el pueblo de Israel. Muy bien, Cristo muere en la cruz del Calvario y todos esos sacrificios del Antiguo Testamento se acabaron. Tetelestai, consumado es. Ya no más sacrificios, ya no más ofrendas por el pecado. Cristo en la cruz ofrece lo que todo en el Antiguo Testamento eran símbolos, y Él en la cruz muere en nuestro lugar, y Él es el Cordero tipificado en los sacrificios del Antiguo Testamento. Entonces, de Cristo a nuestros días, ya no necesitamos a ningún hombre que interceda por nosotros ante Dios. Ya no hay el patrón de los taxistas o el patrón de la Virgen de la Macarena, la Virgen del Socorro, etcétera, etcétera, o Santo Tomás, o lo que sea. Ya podemos acercarnos, cada uno de nosotros, abiertamente, dice Hebreos 10, con confianza, con una conciencia tranquila, de que ahora me puedo acercar a Dios y llegar hoy en la noche a mi casa, o dar gracias por los alimentos en algunas horas más, y decirle: Padre, te doy gracias porque en este momento me estás oyendo. No necesito pedirle a otra persona que interceda ante mí, porque ahora tenemos un solo mediador, un solo intercesor, que se llama Jesús. Y con su sangre y con un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, muchos han colocado, ¿verdad?, el huerto del Edén en Israel. ¿Por qué? Porque Israel está situada, construida sobre un monte. Cuando ustedes vean la geografía de Israel, por cierto, estamos planeando ya, les avisamos, el año que entra nos vamos a Israel. A ver cuántos quieren inscribirse. Va a ser la primera semana de junio, si Dios quiere, del año que entra. Así que vamos a llevarnos a mucha gente, va a ser un viaje precioso. Allá alquilamos camiones, bueno, es impresionante la excursión, dura como una semana. Y Israel está construida sobre el monte de Sión. El monte de Sión. Y fue el rey David el que llegó ahí a Israel y declaró Jerusalén la capital de Israel. Entonces, por eso se le llama el monte de Sión. Y muchos teólogos creen que ahí en el monte de Sión, o sea Jerusalén, estaba el huerto del Edén. Otros han dicho, ¿verdad?, que estaba en Israel, otros que en Irak, etcétera, etcétera. Pero es interesante que, por ejemplo, ahorita en la ciudad de Jerusalén, cuando vayamos, vamos a recorrer Galilea, vamos a comer pescado increíble, ¿verdad, Marta? Se llama el pescado de San Pedro. Es un restaurante junto al mar de Galilea. Nunca en su vida ninguno de ustedes, y yo que me crié en Acapulco, ¿verdad?, y que conozco de mariscos, me encanta el guachinango así enterito, frito, al moco de ajo. El pescado ahí de San Pedro es único, es un sabor que ningún pez en el mundo lo tiene, no sé por qué. Yo creo que están santificados esos peces, o quién sabe, ¿verdad? Y ahí nos agarró una tormenta la última vez que fuimos a Israel en el mar de Galilea, y supimos lo que era Jesús, ¿verdad? Y bueno, fue una experiencia maravillosa. Pero es increíble, ¿verdad?, cómo nosotros podemos ahí en Jerusalén darnos cuenta que está construida el domo de la roca. Tuve cualquier foto de Jerusalén y hay un domo dorado, ¿ok? ¿No lo han visto?
ahí resalta y se le llama también la mezquita de Omar. ¿Qué es ese domo dorado inmenso que se ve en Jerusalén? En el año 70 después de Cristo, el general Tito del Imperio Romano, hijo del emperador Vespasiano, llegó a Jerusalén y cumplió la profecía de Mateo 24, 3 y 4, que Jesucristo dijo: no quedará este templo tan precioso que reconstruyó el rey Herodes, no quedará piedra sobre piedra. Pues 70 años después llega Tito y arrasa Jerusalén y no quedó piedra sobre piedra. Muy bien, pasaron 6 siglos, en el año 600 después de Cristo, cuando un califa musulmán construye exactamente donde estaba el templo judío, de donde ofrecían los sacrificios y las ofrendas. Ahí encima construyen la mezquita de Omar y el domo de la roca. En otras palabras, debajo de ese domo se encuentra el templo judío. Y esta es la razón por la cual los judíos no han podido reconstruir su templo, aunque ya tienen casi todo el mobiliario y todos los instrumentos que se usaban, pero ellos dicen que tendrían que derribar la mezquita de Omar o destruir el domo de la roca. Si lo hacen, se viene una guerra impresionante en Israel, porque imagínense nada más, es un lugar santo y sagrado para los musulmanes. Entonces, ¿cómo va a ser reconstruido este templo? No lo sabemos. Tal vez va a haber un terremoto, o la invasión de Rusia e Irán, que está próxima ya contra Israel. Algo va a suceder, pero los judíos necesitan ese lugar para reconstruir su templo. Entonces, esta es la razón por la cual es un lugar santo. Y es interesante que en la puerta norte de esta mezquita, cuando vayamos a Israel lo vamos a ver, o lo puedes ver en los libros de historia, se le llama la puerta del paraíso. Así le pusieron en árabe, Ba'aj Jiná. Y en el piso enfrente de esta puerta hay una piedra de color jaspe, verde, como de medio metro cuadrado, que los musulmanes le llaman la piedra del Edén. Entonces vamos a ver muchas cosas que son interesantes, tanto en la arqueología como en la historia, que apuntan sin lugar a dudas que el huerto del Edén efectivamente se encontró en la ciudad de Jerusalén, porque ahí comenzó la humanidad. Ahí fue donde Abraham, de una forma tipológica, iba a sacrificar a Isaías, a su hijo Isaac, que era el tipo del Cordero de Dios. Ahí en Jerusalén Jesús vivió, murió, fue enterrado, resucitó. En Jerusalén ascendió hacia el cielo, y en Jerusalén terminará la humanidad. Por eso les digo, apúrense, vamos antes que se acabe todo. Ahí va a acabar la humanidad, de acuerdo a la Biblia. Zacarías 12, del 2 al 3, dice en Zacarías 12, capítulo 2, versículos 2 y 3, que Jerusalén se va a convertir en una piedra pesada para los pueblos que se congreguen en contra de ella, en el día en que Dios vaya a permitir que las naciones sitien a Jerusalén y venga la guerra del Armagedón. Apocalipsis 16, del 10 en adelante. Muy bien, ahora vamos a ver el terreno espiritual. Sabiendo que la ciudad de Jerusalén, todos estos antecedentes nos van a ayudar a llevar a una conclusión lógica, histórica y teológica. Sabiendo que la ciudad de Jerusalén es el centro del conflicto espiritual de los siglos, es lógico que ahí se lleve la tercera guerra mundial, la batalla del Armagedón. Veamos algunos pasajes en la Biblia, por ejemplo, en el libro de Joel capítulo 3, versículos del 9 en adelante. Con cuántos detalles se describe la tercera guerra mundial. La buena noticia es que ya no vamos a estar aquí nosotros, eso está garantizado 100%. Y dice así, Joel capítulo 3, versículo 9 en adelante: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra,
Despierten a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjen espadas de vuestros asadones, lanzas de sus hoces, diga el débil, fuerte soy. Júntense y vengan, naciones todas de alrededor, y congréguense, hagan venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a las naciones de alrededor. Acuérdense que este juicio está en Mateo 24 y 25, cuando Dios va a separar a los cabritos de las ovejas en su segunda venida al mundo. Ahí se va a sentar en Jerusalén Dios, en el valle del Armagedón o en el valle del Megido, que también se le llama el valle de Josafat. Echad la hoz porque la mies está madura. Vengan, descender porque el lagar está lleno. Rebosen las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión. Es otro nombre para el valle del Armagedón, porque cercano está el día de Jehová. Siempre que vean ustedes en el Antiguo Testamento, siempre, sin excepción, el día de Jehová, el día de la ira de Jehová, son los 7 años de la tribulación. Es el día futuro donde Dios juzgará finalmente a Israel y donde el mundo, si Jesucristo no regresa, estaríamos a punto de autoextinguirnos, de autodestruirnos. El sol y la luna, versículo 15, se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión, o sea, desde Jerusalén, y dará su voz desde Jerusalén. Temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conocerán que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sión, o sea, en el monte de Sión, que es otro nombre para Jerusalén. Mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Vemos pues claramente el lugar geográfico que Dios ha determinado, donde se van a reunir todas las naciones del mundo. Van a venir los chinos del Medio Oriente, tal vez con Corea del Norte o con Filipinas y Tailandia, naciones del Medio Oriente. Van a venir del sur, con países africanos, tal vez Libia, Sudán, Marruecos, etcétera, etcétera. Europa, el anticristo va alarmado a juntarse ahí también con su ejército, y ahí será el momento en el que Jesucristo descienda antes que nos acabemos todos en la tercera guerra mundial. Y la Biblia profetiza que cuando Jesucristo descienda en la segunda venida, los únicos sobrevivientes en este planeta serán una tercera parte de los humanos. Cuando Jesucristo regrese, solo una tercera parte sobrevivirá a las guerras antes de la tercera guerra mundial. Ahorita la próxima guerra que la Biblia profetiza es Irán atacando a Israel. Qué interesante que ya hace 2-3 semanas hay una tensión tremenda entre Irán y Estados Unidos. El presidente Trump ya les avisó, ¿verdad? No nos van a amenazar. El Ayatollah Khomeini Rouhani, el presidente de Irán, acaba de declarar que ellos no van a soportar ni a tolerar más presiones económicas, que ya ahorita dictaminó el gobierno norteamericano contra Irán para poder bajarle 3 rayitas al buque petrolero que en el Golfo Pérsico hace una semana le hicieron un boquete tremendo los iraníes, y que no lo pueden permitir por ser aguas internacionales donde fluye casi el 35% del petróleo al occidente, y Estados Unidos dijo: no lo podemos seguir permitiendo que se apoderen del Golfo Pérsico, porque si lo cierra Irán, que es la frontera con Irán, el Golfo Pérsico, afectan al mundo entero. El petróleo se va a $500 tal vez por barril, viene una economía desastrosa en el mundo, y todo por ese lugar geográfico donde Estados Unidos ya mandó un portaaviones y aviones y barcos de guerra con los nuevos aviones F-35, ya no son los F-21, y donde están tratando de evitar que esta profecía se cumpla
pero se va a cumplir de todas maneras, porque de acuerdo a la Biblia, Estados Unidos va a pasar a segundo y tercer plano en su supremacía política, económica y militar. ¿De qué les estoy hablando? De que Estados Unidos va a pasar a segundo o tercer nivel por tres razones. Una, pueden ser por ataques terroristas, que puedan bombardear Washington, que puedan bombardear el Capitolio y que pueda venir una economía desastrosa para Estados Unidos. Número dos, que venga el arrebatamiento de la iglesia. En el arrebatamiento de la iglesia se calcula que el 40% en Norteamérica son cristianos. En Europa el 0.05. Así que cuando venga el rapto de la iglesia, los europeos ni se van a dar color, como dicen los muchachos, ¿verdad? Ni en cuenta, porque pues ya el cristianismo es impresionante. El ateísmo y el racionalismo francés y alemán predomina completamente en Europa desde hace 50 años aproximadamente. Y en tercer lugar, la deuda externa de Estados Unidos alcanza ahorita los 23 trillones de dólares. 23 trillones de dólares. ¿Saben ustedes, para que tengan idea, cuánto es un trillón de dólares? Si tú comienzas a contar un dólar de aquí a 250 años, no alcanzas a contar un trillón de dólares. Para que lo compares con lo que tienes en el cochinito en tu casa, en nuestra alcancía. Entonces, Estados Unidos no puede permanecer. Ahora bien, en el momento en que algo sucede en Estados Unidos, en esta época que estamos viendo, no sabemos cuándo, en ese momento Rusia aparece en las profecías de la Biblia con China y con Irán. Ezequiel capítulo 38 del 1 al 6. Irán aparece con el nombre en la Biblia de Persia. Y Persia se le cambió el nombre a Irán en 1935, a la República Islámica de Irán. Entonces vemos nosotros que cuando venimos a la Biblia, no es un libro de leyendas, como dice la gente, ni Aladino en el País de las Maravillas. La Biblia está respaldada por la arqueología, por la paleontología, por la antropología, por la química, por la genética, por la biología, por la física, por cualquier disciplina que tú me quieras mencionar y cualquier persona que se atreva. Es un libro hecho por hombres y está lleno de contradicciones. Siempre la pregunta es, ¿ya lo leíste? Cabeza ¿de qué le decimos? Para no decir ya nada, ¿verdad? De aguacate me dijeron. Bueno, por favor, entonces estamos en un mundo donde la gente está comenzando a hablar cosas sin sentido y donde los medios de comunicación están propagando cosas espantosas. ¿Por qué? Porque para que lleguemos al punto que la Biblia profetizó, antes de que nosotros naciéramos y antes de que pudiéramos comprender que los profetas hebreos hablaron al pie de la letra todo lo que profetizaron, el mundo tiene que llegar, escúcheme con mucho cuidado, a la destrucción de la familia. Tenemos que decir que hay una luz y la iglesia es la luz. No hay nadie más que la iglesia cristiana como la luz del mundo. Tenemos que alumbrar y tenemos que ayudar a tanta gente que están autodestruyéndose por una mala información. Muy bien, veamos en Éxodo capítulo 25 de qué forma en el huerto del Edén o en el jardín del Edén, pues era un lugar geográfico con plantas, con manzanas, con frutas, etcétera, etcétera. Y nos quedamos en la que Dios tenía su comunión ahí con el ser humano y el intento de Dios de restablecer la comunión con nosotros y decirnos ¿cuál es el camino? Hizo el tabernáculo Moisés. Y el tabernáculo tenía dentro un menorá. Era como una lámpara de 7 brazos que representaba el huerto del Edén. El menorá representaba el huerto del Edén. Y veámoslo por qué. En Éxodo 25, dice en el versículo 31 en adelante, cuando se ordena
hacer las piezas del tabernáculo. Pongan mucha atención y concéntrense en esto que es maravilloso. Harás también un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero en pie, su caña. ¿Qué es una caña? Es el tronco. Sus copas, que son las copas de las flores, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. ¿Habías notado eso? Que cada uno de los pilotes del candelero simbolizaban árboles. Hablando de los árboles que tenemos aquí adentro, las neuronas. Vean ustedes a continuación, saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado, 3 brazos del otro, 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, 3 copas en flor de almendro, en forma de flor de almendro, otro brazo, una manzana, una flor, así en los brazos que salen del candelero. Vemos nosotros que el candelero, que era la luz, era la forma en la que Dios estaba comunicándonos. Los expulsé del huerto del Edén, el jardín que les preparé porque les amo, y quiero decirles a ustedes, en la construcción del candelero, que no me he olvidado de ustedes. Les doy la representación del candelero ahora dentro del tabernáculo, para que puedan ustedes en su corazón recordar que soy un Dios que te ha amado con amor eterno y que no me he olvidado de ti. Cuando alguien se olvida de Dios, eres tú. Dios nunca se olvida de nosotros. Cuando alguien abandona a Dios, eres tú, no es Dios el que nos abandona. Dios nos dice: estaré contigo, no temas, nunca te dejaré ni te desampararé. Cuando sentimos que Dios nos ha abandonado, no es Él que nos ha abandonado, somos nosotros. Y al aislarnos de Dios, comenzamos a sentir el coraje. Cuando nosotros somos los culpables de perder la comunión con Él en la Biblia, y lo comenzamos a culpar de lo que nos está atravesando. Ya Dios nos pitó, ya me olvidó. Doña Chole, ahí está en el hospital. Ay, hermano pastor, nadie me ha visitado en el hospital. Me acaban de comunicar que tengo cáncer. Ya Dios me abandonó. Doña Chole, cuando Jesús moría en la cruz, ¿dónde estaba Dios? Podríamos decir, fue lo que dijeron los fariseos. ¿Cómo es posible, y los griegos, que este hombre se diga hijo de Dios? Si fuera hijo de Dios, Dios haría algo por él. Sin embargo, detrás de esa cruz y de ese sacrificio y de ese guiñapo humano en el que el Hijo de Dios se convirtió, se encontraba la sabiduría de Dios, el poder y el amor de Dios. Pero ¿cómo se podría interpretar así cuando un hombre ensangrentado moría en la cruz? Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. ¿Tú quieres con tu mente intelectual tratar de comprender a Dios? ¿Y quieres que Él piense como tú piensas? Es que si yo fuera Dios no haría esto. Y si yo permitiera a Dios, yo pensaría de otra manera. Claro que sí, cerebro de caracol y de chapulín. Esa es la soberbia intelectual que nos hace bajar a Dios y colocarlo en el banquillo de los acusados y convertirnos en abogados acusadores, en fiscales de Dios. Ahora tú contéstame, Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? Cerebro de aguacate. Esta es la razón por la cual Jesús, cuando bajó al mundo, dijo que la característica y la virtud más grande para un ser humano conocer a Dios se llama la humildad. La humildad. Y la humildad no es, hermanito, ¿cómo está? Y andar con guarachitos y eso de que los pobres son humildes. ¿De dónde sacaron eso? Eso no es bíblico. La persona humilde, de acuerdo a la Biblia, es la persona que reconoce su incapacidad de gobernar su vida, ni su matrimonio, ni sus hijos, ni su negocio, que tiene necesidad de alguien más, que lo saque del hoyo donde nos encontrábamos muchos de nosotros, de las tinieblas que cubrían nuestra mente hace muchos años para muchos de nosotros, que venga un Rey de luz y que nos muestre que existe otro mundo y que hay esperanza y que podemos vivir mejor, y ese reconocimiento se llama humildad. Porque hasta que tú no reconoces una entidad espiritual superior a ti,
nunca conocerás la verdad. Te vas a meter en una cárcel intelectual donde yo soy escéptico, agnóstico, o ateo, o humanista, o materialista, o darwinianista, o evolucionista, y ahí te encierras. Y jamás saldrás de esa prisión, porque Jesús vino a abrirnos las puertas de la prisión, a darle libertad a los cautivos, vista a los ciegos, dirección y camino a los humildes de corazón. Vemos nosotros pues aquí en esta descripción maravillosa de Éxodo 25, en el versículo 34, y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro. Otra vez flores, manzanas y flores. Habrá una manzana debajo de los brazos del mismo, etcétera, etcétera. Y en todo esto, ¿qué se está simbolizando? Un jardín. ¿Qué jardín? El jardín del Edén. El paraíso donde Dios colocó a la primer pareja de seres humanos para probarlos y para mostrarnos que aun cuando quedamos mal con Él y le hemos rechazado y hemos querido hacer nuestras propias leyes y nuestro propio código de conducta y de moral, Dios se acuerda de nosotros. Muchos de ustedes que nos oyen por la televisión y los medios masivos de comunicación, o los que han venido aquí en asistencia, no has venido por coincidencia. Quiero decírtelo de una vez. Tú no has venido aquí a escuchar a un hombre, has venido a escuchar lo que la Biblia dice acerca de tu vida, de mi vida y del futuro. Y has venido a escuchar dónde se encuentra la medicina para que salgas del hoyo donde te encuentras. Hace muchos años dicen que un hombre se encontraba en un pozo. Y pasó un hombre y le dijo: ahí te va estas reglas de ética, léelas. Y luego pasó otro hombre y le dijo, le sobó la cabecita y le dijo: te deseo lo mejor, que salgas pronto. Y pasó un tercer hombre y le dio la mano y lo sacó del pozo. El primer hombre fue Confucio, el segundo hombre fue Buda y el tercer hombre fue Jesús. De todos los líderes religiosos que ha habido en el pasado, Él es el único que nos vino a sacar Jesús no solamente vino a darnos reglas, códigos de conducta, que son maravillosos, como los de Confucio, Mahatma Gandhi, etcétera, etcétera. Él vino a sacarnos, a darnos la mano y decir: te saco primero y después te instruyo para que te mantengas y no vuelvas a caer en el pozo de donde te saqué. Esa es la diferencia entre las religiones y el cristianismo. Las religiones son códigos: y haz esto, y no fumes, y no tomes café, y camina miércoles de ceniza, peregrinaciones, ritos, ceremonias, liturgias. Y Jesús es la gracia que se nos da, que no la merecemos, para vivir para Él sin que hayamos hecho nunca nada bueno. Esa es la gracia. Cuando le preguntaron a un hombre de Dios que diera una palabra para definir el cristianismo, una palabra que no se encontrara en ninguna de las otras religiones, él contestó: la palabra es gracia. ¿Sabían eso? La palabra gracia en ninguna religión se encuentra más que en la Biblia. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, porque es un don de Dios, para que nadie se gloríe. Ahora, veamos la supremacía de Jerusalén en la Biblia también y a través de la historia, y pensemos seriamente en esto. ¿Por qué Dios declara en la Biblia a Jerusalén el centro de las naciones? En otras palabras, la Biblia declara el ombligo de las naciones a Jerusalén, así como el lugar donde Dios dijo que su nombre no iba a estar en Metepec, sino en Jerusalén. Su nombre ahora está en nosotros, los que seguimos a Jesús. Pero geográficamente, la Biblia, vayamos rápidamente a Ezequiel capítulo 5, versículo 5, y vean esta maravillosa revelación que Dios deja en la Biblia, escrita acerca de la importancia de Jerusalén
en medio de todas las naciones de la tierra. Dice Ezequiel 5, versículo 5. Así ha dicho Jehová, el Señor, esta es Jerusalén, y la puse en medio de las naciones alrededor de ella. Por favor, apunten la palabra en medio en el hebreo, que es la palabra tawech. T de tío, A de Armando, W, E de Enrique, CH, tawech, que significa ombligo en el hebreo. Ahí claramente Dios nos muestra que Jerusalén es el ombligo o el centro de todo lo que Él ha hecho a través de toda la historia. Y además, vayamos rápidamente al libro de Apocalipsis, al final de la Biblia, en el capítulo 22, nos revela, al acabar la Biblia, un huerto del Edén establecido al final de los tiempos otra vez. En otras palabras, lo que el hombre fracasó al principio de la humanidad en el libro del Génesis, la Biblia termina todos nosotros regresando con nuestra Eva y ustedes con su Adán. ¿Arroz? A ver si es cierto, dicen algunos, ¿no? Y mi esposa ya no estará tan gordita como usted, hermano. Y para cerrar Rambo, mi esposo, en aquel tiempo, miren, todas estas cosas, ni te preocupes cómo se van a parecer, porque si en el momento en que nosotros estemos viviendo en el milenio, en el nuevo jardín del Edén, que es el reino milenial de Jesucristo, es en lo menos en lo que te vas a ver. Ya no vamos a ser tantos atraídos por el físico, sino por la espiritualidad en la que podemos vernos a nosotros, no como objetos sexuales o como objetos que anhelamos o como pasiones, sino algo mucho más profundo que es la atracción espiritual. Ahorita, ¿qué es lo que predomina en el mundo? Las pasiones sexuales. Y todo el relajo que estamos viendo y toda la confusión que hay en el mundo son solamente seres humanos, hombres y mujeres, donde le han abierto la jaula a su vida interior, han dejado que el león que traemos, el monstruo que traemos, salga de nosotros y lo único que veamos es sexo. Sexo, es nada más sexo. Ya no importa tener hijos, ¿verdad? No me importa no tener hijos, sino simplemente es que es el nuevo amor. Cuando ni siquiera la palabra amor se puede definir por los seres humanos. Porque en 1 de Juan capítulo 4 dice la Biblia que Dios es amor. Pero ese amor de Dios no es el amor eros, no es el amor fileos, es el amor ágape, que es el amor incondicional, sacrificial, que respeta nuestro género. Qué tremenda, qué cosa más tremenda, ¿no? Y ya no oímos en la televisión, pero es que nos amamos, no saben ni lo que es, no saben lo que estás diciendo. Definen por favor el amor. Pues la atracción se parece a Travolta, yo me parezco a otro artista de televisión, ¿verdad? Y pues somos atraídos o mujeres. Entonces es la confusión que vivimos, porque ya no sabemos ni qué estamos por lo que siendo atraídos, ni por qué a fuerza interior nos está robando nuestra identidad, porque vivimos en ese mundo de confusión. Y veamos nosotros al final de la historia, en el capítulo 22 del Apocalipsis, versículo 1 al 3, ¿cómo termina la Biblia? Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba, ¿qué? ¿Y en dónde se habla del árbol de la vida? En Génesis capítulo 2, que es el símbolo de Jesús. Él es Jesús, el árbol de la vida, que produce otra vez frutos, da cada mes su fruto, hojas, árboles, fruto, árboles, para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. La última revelación de la Biblia es la siguiente, que nos funde los fusibles. Dios habitaba primero en la eternidad. En la eternidad no hay tiempo. La eternidad, cuando Einstein postuló el tiempo como una forma
de la cuarta dimensión, vemos nosotros que el tiempo tuvo un inicio. Génesis 1, la materia y el espacio tuvieron un inicio físicamente, cuantitativamente y cuánticamente, y vemos nosotros que ese espacio, materia y tiempo donde nosotros vivimos ahorita se va a terminar. Y cuando Dios creó el tiempo, la materia y el espacio, Él vivía en la eternidad, hizo un tercer cielo para Él habitar ahí. 2 Corintios capítulo 12 del 1 al 3, hizo un segundo cielo, que es el segundo cósmico que vemos. Hizo el primer cielo, donde tú y yo habitamos, que es de la atmósfera hacia abajo. Y la revelación que la Biblia nos da es la siguiente: Dios habitaba en la eternidad, después bajó a un tercer cielo, y en el milenio Dios va a bajar de su tercer cielo, donde está su trono, y su trono ahora va a estar en la ciudad de Jerusalén. Ahí va a estar Dios gobernando el nuevo universo y los nuevos cielos y las nuevas tierras que va a crear desde este insignificante, pequeñísimo planeta Tierra donde tú y yo vivimos. El creador de los cielos y la tierra bajará y se sentará y tendremos acceso a Él, como ahorita lo tenemos a través de la oración en el Espíritu, y físicamente nosotros seremos enviados. No sé cuántas galaxias o cuántos mundos va Dios mandar, pero somos nosotros la insignificante iglesia, que somos menores que los ángeles ahorita en sabiduría y en poder, que nosotros vamos a ser puestos arriba de los ángeles. Nosotros vamos a juzgar a los ángeles, y los ángeles quedarán ayudándonos como siervos de nosotros, la iglesia. Esta es la posición y es la esperanza y el futuro que Dios nos promete en su palabra. Para que no pierdas la esperanza a la que fuimos llamados hasta el final de tu vida. Tu fe y mi fe no es en vano. No es en vano haber confiado en el Hijo de Dios, en el único que nos ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Síguelo hasta el final de tu vida. No desmayes, no te desanimes. Levanta tus alas como las águilas, porque Él te dará nuevas fuerzas. Y si tú has venido en este momento desanimado, desilusionado de tantas cosas, el mundo, en el basurero que nos rodea, porque el mundo está oliendo ya a putrefacción, ya por todos huele a putrefacción, ya amenazas de guerra en la economía, moral, degeneración, perversiones. Esto se va a acabar pronto. Él viene por nosotros, y en ese día sabrás que valió la pena confiar en el Hijo de Dios. No quisieran muchos de ustedes venir en esta mañana a la cruz de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, porque nos manda, Señor, que podamos nosotros en nuestro entendimiento fijarlo ya claramente y esperar por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquel varón que bajó del cielo a este mundo, que fue crucificado, muerto, enterrado y resucitado a los 3 días, vive y quiere entrar a tu vida en esta mañana, en la que Él, a través de la Biblia, te menciona que te ama, que no quiere tu condenación, que puede transformar tus pensamientos y te puede devolver tu identidad, que muchos han perdido, porque es el propósito satánico robarnos nuestra identidad. Oh Dios, gracias por haber bajado a tendernos la mano y a morir por nosotros en una cruz. Y si alguna persona quiere en este momento recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, para que Él entre a tu vida y te ilumine y amplíe tu comprensión del mundo invisible espiritual que nos rodea, y no camines ya en tanta confusión, en tantas opiniones de hombres como tú y como yo, que no tienen la verdad, ni tampoco la medicina, solo la tiene el Hijo de Dios, porque su sangre nos limpia de todo pecado. Y si tus pecados hoy fueran como el carbón,
y tú me digas, he abortado 8 niños, he matado 50 personas, convertí mi género en otro género, estoy negando mi sexualidad, no importa lo que tú hayas hecho, en la sangre de Cristo verás el milagro de ser transformado en una nueva criatura. Y las cosas viejas quedarán atrás y descubrirás que Él vive por los siglos de los siglos, en quien oramos y te damos las gracias. Amén, Señor. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.